Y continuamos con este tercer y último video acerca de esta serie de los parámetros reales de los amplificadores operacionales. Vimos anteriormente el concepto de offset y el procedimiento para su anulación. Posteriormente, lo que es el voltaje de saturación de un amplificador operacional. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que se conoce como corriente de saturación y respuesta en frecuencia de los op-amp. Corriente de saturación. Bueno, básicamente lo que conocemos como corriente de saturación de un amplificador operacional es el valor máximo de la corriente que podemos obtener a la salida del dispositivo. Idealmente, como hemos hablado en ocasiones anteriores, esto no era un parámetro a tomar en cuenta en el diseño de los circuitos o el montaje de los circuitos en un ambiente virtualizado o simulado. Sin embargo, en un ambiente real, cuando trabajamos con dispositivos reales, este parámetro es sumamente importante, porque si colocamos a la salida del amplificador operacional una carga lo suficientemente pequeña para consumir más corriente de la que el dispositivo puede entregar, pues evidentemente vamos a dañar el amplificador operacional. En esta tabla que vemos ahí en la imagen, podemos apreciar que en esta parte de acá, en donde está la flecha roja apuntando, tenemos el valor típico de la corriente de cortocircuito, dice acá, del LM741. Nótese que 25 miliamperios en realidad no es algo significativamente grande. 25 miliamperios es una corriente sumamente pequeña, pero que es suficiente para poder polarizar un transistor que nos ayude a amplificar esta corriente y amplificar evidentemente la señal que va a salir del amplificador operacional. Este valor de 25 miliamperios tiene que respetarse en todos los diseños y es trascendental que en el momento en que se conecte el amplificador operacional se revise que en realidad esto no se está eh, excediendo. Pues de lo contrario, si se excediera, como ya hemos visto, vamos a dañar el dispositivo. Ahora bien, lo que se conoce como ancho de banda o respuesta en frecuencia o frecuencia de ganancia unitaria en los amplificadores operacionales es aquella frecuencia a la que el amplificador operacional ya pierde su capacidad de amplificar. Y en ese momento, su ganancia va a ser de 1. Es decir, sin importar, sin importar las resistencias que yo tenga conectados, por ejemplo, en un amplificador operacional en configuración de restador o de sumador o de inversor o no inversor, si yo inyecto una señal superior a la frecuencia de ganancia unitaria o igual a la frecuencia de ganancia unitaria en sus entradas, ya sea inversora o no inversora, no va a existir una ganancia, no va a existir una ganancia de ese amplificador, a pesar de que yo lo haya configurado y haya conectado las resistencias como indicaba el diseño. En este caso, podemos apreciar aquí que el ancho de banda o bandwidth con el que trabajan los amplificadores LM741 de forma típica es de 1.5 MHz. 1.5 MHz es el ancho de banda típico, es decir, ese 1.5 que está ahí señalado con las flechas es
este valor que está acá en la gráfica, donde dice frecuencia de ganancia unitaria. Evidentemente aquí, en la cúspide de la gráfica, ese valor de ganancia es el valor de ganancia cuando tenemos señales a muy baja frecuencia. En este caso, obviamente estamos hablando de la frecuencia, o perdón, de la señal con más baja frecuencia, que sería una señal de corriente directa, ¿no? Cuya frecuencia es 0. Entonces, el amplificador operacional posee o aprovecha todo su potencial de ganancia con las señales de corriente directa. Sin embargo, vemos que mientras va subiendo la señal, mientras va subiendo la frecuencia de esa señal, empezamos a disminuir la ganancia poco a poco, hasta que llegamos a un valor de frecuencia en donde la ganancia ya es unitaria, es decir, es 1. Lo que entra es precisamente lo que sale. Estos serían los dos conceptos en cuanto a frecuencia ganante unitaria y corriente de saturación. Dos parámetros que hay que tener en cuenta y tenerlos muy presentes a la hora de diseñar y de trabajar con nuestros amplificadores operacionales. Espero se haya entendido.